Pasemos ahora a ver los ejercicios que han salido en los exámenes de las pruebas de acceso a las que os estáis preparando. Empezamos con un ejercicio que cayó en la ejemplificación del año 2010, en concreto el ejercicio 4. Esta ejemplificación es un examen que nunca se realizó, pero lo pusieron como ejemplo. Y dice así: Julia y María caminan juntas, llegan a un cruce de caminos rectos que forman entre sí un ángulo de 50 grados y cada una toma un camino. ¿A qué distancia estarán la una de la otra al cabo de hora y media si ambas caminan a la misma velocidad, 4 kilómetros por hora? Lo primero sería dibujar el problema. Si lo dibujamos, sería una cosa como que van caminando juntas las dos y llega un momento en que se separan. Una se va hacia un lado y la otra se va hacia el otro. Y el ángulo que forman al separarse es de 50 grados. Las dos caminan durante un cierto tiempo, exactamente durante una hora y media, y como las dos van a la misma velocidad, pues cabe destacar que recorrerán la misma cantidad de espacio y nos pide que en ese momento, cuando ha pasado esa hora y media, queremos saber es la distancia que hay aquí, justamente entre, si esta por ejemplo es Julia y esta es María, pues entre Julia y María. Vamos a ver cuál es la distancia que han caminado. Si han caminado una hora y media, 1,5 horas, a 4 kilómetros por hora, pues eso, simplemente multiplicando con una regla de 3, si en una hora se hacen 4 kilómetros, en una hora y media, si multiplicamos será 1,5 por 4, habrán realizado 6 kilómetros. Esto quiere decir que esta distancia de aquí es 6 y esta distancia de aquí también es 6. Pero nosotros cuando trabajamos con la resolución de triángulos, las razones trigonométricas que aplicamos siempre lo hacemos sobre triángulos rectángulos y este triángulo no es rectángulo. Sí que lo sería si dibujásemos su altura. Es decir, si dividimos este triángulo por aquí, como estoy haciéndolo, por la mitad, este triángulo que nos quedaría aquí sí que sería un triángulo rectángulo. Y este triángulo, si lo dibujo, sería algo como este, donde 6 sería la hipotenusa y el ángulo sería la mitad de 50, por lo tanto sería 25 grados. Y lo que nos piden es este trozo de aquí. Bueno, fijaros, este trozo de aquí sería este de aquí, le voy a llamar X. En realidad lo que nos piden sería el doble, todo entero. Le voy a llamar X y voy a calcular a partir de este triángulo cuál sería la X. Pues fijaros que conocemos un ángulo que es de 25 grados, conocemos un cateto y conocemos la hipotenusa. Como el cateto que conocemos es el cateto opuesto, la razón trigonométrica que tendremos que aplicar es el seno. Y sería seno de 25 grados sería igual al cateto opuesto que es x partido por la hipotenusa que es 6. Calculamos el seno de 25 grados que da 0,42. Esto sería x entre 6 y si pasamos el 6 multiplicando sería 0,42 por 6 igual a x. Si hacemos estas operaciones, 0,42 por 6 da 2,54. Pues 2,54 metros sería este trocito de aquí, x. ¿Vale? Pero yo no quiero este trocito de aquí, ese solo sería la mitad. La distancia que separa a Julia de María sería el doble de x. Por lo tanto sería 2 por 2,54. Si hacemos esta operación da 5,07. Perdón, he puesto antes aquí metros y eran kilómetros. Lo voy a modificar para que no os liéis. Esto no son metros, sino que son kilómetros. Bueno, y con esto tendríamos acabado el ejercicio. Recuadro, 5,07 kilómetros sería la distancia completa, esta que os voy a marcar aquí, que separa a Julia de María. ¿De acuerdo? Fijaros que lo hemos multiplicado por 2 porque inicialmente hemos calculado solo esta parte de aquí, que era la mitad. Pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 2010 de junio, el número 4, nos dice: queremos fijar un poste de 4 metros de altura con un cable que va desde el extremo superior del poste al suelo y desde ese punto del suelo se ve el poste con un ángulo de 30 grados. Tendríamos un dibujo como este. Si aquí tenemos el suelo, aquí tenemos el poste y aquí el cable, tendríamos que el ángulo este es de 30 grados. ¿De acuerdo? Nos dice que el poste es de 4 metros de altura, así que lo ponemos, y nos pregunta, apartado A qué distancia del poste sujetaremos el cable? Es decir, la distancia sería este trozo de aquí, que le voy a llamar X, y luego, apartado B, ¿cuál es la longitud del cable? Pues sería esta longitud de aquí, que le voy a llamar Y.
Y vamos a ver cómo lo resolvemos. Primero el apartado A, para calcular la X, fijaros que los datos que tenemos serían un ángulo, el cateto opuesto y la X, que sería el cateto contiguo. Eso corresponde a la razón trigonométrica tangente, así que tendremos tangente de 30 grados, que será el cateto opuesto, que es 4, entre el cateto contiguo, que es la X. Tangente de 30 grados igual a 4 entre X. Si calculamos tangente de 30 grados, que da 0,5, pasamos ahora la X multiplicando, sería 0,5x igual a 4, y despejamos la X, el 0,5 pasa dividiendo, tendremos que 4 entre 0,5 da 8 metros, y tendremos la respuesta al apartado B. A 8 metros de distancia tendremos que poner el cable. Pasamos a hacer el apartado B. En el apartado B nos piden la longitud del cable. Fijaros que la longitud del cable, lo voy a marcar ahora con verde, que es esto, la podemos calcular, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, porque ya sabemos todos los demás datos. Ya hemos calculado X, que nos había dado 8. Así que voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Y tendremos que la hipotenusa, que es y al cuadrado, es igual a un cateto, la x que era 8, por ejemplo, al cuadrado, más el otro cateto que era 4 al cuadrado. Si hacemos estas operaciones, 8 al cuadrado son 64, 4 al cuadrado son 16 y esto da 80. Por lo tanto, si cuadrado es 80 y será la raíz de 80, queda 8,94 metros. Y con esto tendríamos calculado la longitud del cable, que es lo que nos piden en el apartado B. Y tendríamos las dos soluciones. Fijaros que solo he cogido la parte positiva de la raíz. Sabéis que raíz de 80 tiene dos soluciones, 8,94 y menos 8,94. Pero como estamos trabajando con distancias, pues no nos sirve la solución negativa. Pasamos ahora al siguiente ejercicio, el ejercicio 4 del año 2011 de junio. Dice que al apoyar una escalera de 3 metros en una pared, su extremo superior alcanza una altura de 2,7 metros. Vamos a dibujarlo para ver cómo sería. Si yo dibujo aquí la pared y el suelo, aquí apoyo la escalera, dice que la escalera mide 3 metros y que llegamos aquí a una altura de 2,7 metros. Vale, esos son los datos que nos da. Nos piden en el apartado A el ángulo que forma la escalera con el suelo. Este sería el apartado A. Voy a resolverlo y luego pasaremos al B. Fijaros en los datos que tenemos y en lo que nos pide, como siempre. Tenemos un ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, aplicaremos la razón trigonométrica seno. El seno del ángulo alfa será cateto opuesto, que es 2,7, entre hipotenusa, que es 3. Si hacemos esas operaciones, 2,7 entre 3 me da 0,9. Sabemos, por lo tanto, que el seno del ángulo alfa es 0,9 y ahora lo que queremos calcular es alfa a partir del valor de su seno. Para eso hacemos alfa es el arco cuyo seno, arco seno, de 0,9. Y con la calculadora, con la inversa del seno, las teclas Shift seno, lo hacemos y nos da 64 grados 9 minutos 29 segundos. Y ya tenemos la solución del apartado A, que nos pedía los grados de ese ángulo. Vamos al apartado B, que no lo habíamos leído, lo leemos ahora. Dice que la distancia del pie de la escalera a la pared. Bueno, pues la distancia del pie de la escalera a la pared es esta que estoy marcando aquí. Le voy a llamar X. Y fijaros que lo puedo hacer, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, porque tengo los otros dos lados del triángulo. Pues con el teorema de Pitágoras sería la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es 3, igual a un cateto, que es 2,7 al cuadrado, más el otro cateto que le hemos llamado x al cuadrado. Si hacemos operaciones, 3 al cuadrado es 9, y 2,7 al cuadrado es 7,29, más x cuadrado. Y despejamos x cuadrado, será 9 menos 7,29 igual a x cuadrado. Esa operación da 1,71 y cogiendo la raíz, solo la positiva pues es una distancia, nos da 1,31 metros. Y tendremos, por tanto, ya calculada la distancia del pie de la escalera a la pared. Pasamos al siguiente ejercicio. En septiembre del mismo año, de 2011, el ejercicio 4. En este caso nos da el dibujo ya realizado y eso es una gran ayuda. Dice que en la parte superior de una torre se ha construido un mirador. Lo voy a marcar aquí para que lo entendáis mejor. El mirador sería este trocito de aquí. ¿De acuerdo? Dice que si nos alejamos 40 metros de la torre, como veis en el dibujo, observamos la altura de la torre bajo un ángulo de 28 grados. Sería este ángulo de aquí, ¿vale? Que
corresponde a esta línea que os estoy marcando ahora. Dice que desde ese mismo punto, si en lugar de mirar la altura de la torre mirásemos la altura del mirador, tendríamos otro ángulo que sería en este caso de 38 grados, es este de aquí. Bueno, fijaros que tenemos dos triángulos, nos piden en el apartado A calcular la altura de la torre, que le voy a llamar por ejemplo X, sería esta altura de aquí, y luego la altura del mirador, pues que le voy a llamar Y, sería esta altura de ahí. Como no intervienen para nada las hipotenusas, tenemos los dos catetos, trabajaremos con tangentes. Por un lado, para el triángulo más pequeñito tendremos que la tangente de 28, que es el triángulo pequeñito, sería X entre 40, cateto puesto entre 40. Fijaros que os lo voy a marcar aquí. El triángulo pequeñito sería este que os estoy dibujando ahora, ¿de acuerdo? Entonces esto sería X, esto sería 40 y esto sería el 28. Y además aquí nos lo da todo, porque tangente de 28 lo podemos calcular con la calculadora, da 0,53 y tendríamos 0,53 es X entre 40. Si pasamos el 40 multiplicando 0,53 y hacemos estas operaciones, 0,53 por 40 da 21,27, ya tendríamos la altura de la torre. X, que acordaros era la altura de la torre, es 21,27 metros. Vamos a calcular el apartado B, la altura del mirador. Fijaros que para calcular la altura del mirador, el triángulo que tenemos ahora es el triángulo grande, el que empieza, el que va desde aquí arriba, por aquí y por aquí. Este triángulo tiene un ángulo de 38 grados y podemos plantear también con la tangente la siguiente igualdad. Tangente de 38 grados será el cateto opuesto y fijaros, el cateto opuesto sería todo esto, que es X más Y. Lo ponemos, X más Y partido por el cateto contiguo que es 40. Podemos calcular la tangente de 38 con la calculadora que me da 0,78 y ponerlo, y X más Y en lugar de X, como ya sabemos que es 21,27, pues ponemos 21,27 más Y partido por 40. Si pasamos el 40 dividiendo será 0,78 por 40 igual a 21,27 más Y. Hacemos la operación de 0,78 por 40 que da 31,25. Eso da 21,27 más Y. Y si pasamos el 21,27 restando, eso será igual a Y. Y si hacemos esa operación da 9,98 metros. Bueno, supongo que eso será cuestión de las aproximaciones, pero supongo que el mirador medirá 10 metros. Pero lo podemos dejar de esta forma. Las dos soluciones que teníamos de aquí, la altura de la torre, que era 21,27, perdón, y la altura del mirador, que es 9,98. Y pasamos ahora al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de junio de 2014, el número 3, y dice así. En una hora un poste que tiene 5 metros de altura proyecta una sombra que mide 12 metros. Lo tenéis ahí dibujado en un dibujo. Dice el apartado A, bueno, dice primero que coloquemos estos datos en el dibujo, y es lo que voy a hacer a continuación. Fijaros que tenemos el dibujo. El poste es de 5 metros de altura, así que empezamos poniendo aquí que esto es de 5 metros de altura y proyecta una sombra de 12 metros, pues sería aquí, 12 metros. Nos pide el apartado A que calculemos la distancia desde la parte superior del poste hasta el suelo. Esta distancia que la tenemos aquí, lo voy a poner más grande para que lo veáis mejor, esta distancia D, vamos a ver cómo la calculamos. Pues fijaros que los datos que tenemos en este caso son un cateto, el otro cateto y nos pide la hipotenusa. Si estamos a los tres lados, aplicaremos teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, voy a hacerlo aquí. Estoy haciendo el apartado A. Tenemos que D al cuadrado será 5, que es un cateto al cuadrado, más 12, que es el otro cateto al cuadrado. Eso es 25 más 144, que si lo sumamos da 169. Por lo tanto, D será la raíz de 169, que da 13. Y este sería 13 metros la solución al apartado A. En el apartado B nos piden ahora que calculemos el ángulo. Este ángulo de aquí, que lo tenemos aquí puesto, alfa, lo pongo en más grande. ¿Cómo podemos calcular el alfa? Pues como
conocemos todos los lados, cualquier razón trigonométrica nos serviría. El seno, el coseno, la tangente, la que queramos. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, por la tangente. Si hago tangente de alfa, será el cateto opuesto, que es 5, partido por el cateto contiguo, que es 12. 5 partido por 12 da 0,417. Por lo tanto, tangente de alfa será 0,417 y alfa será el arco cuya tangente da 0,417. Lo hacemos con la calculadora, acordaros, primero la tecla Shift y luego la tecla tangente, y nos da que alfa es del ángulo 22 grados, 37 minutos, 12 segundos. Lo recuadramos y ya tendríamos el apartado B. El apartado C nos dice que en ese mismo momento se observa otro poste que está situado muy cerca y se observa que la sombra proyectada es de 7,2 metros y nos pide que calculemos la altura del poste. Tendríamos una cosa como esta, tendríamos el mismo dibujo, ¿vale? Pero ahora en este caso la sombra ya no sería de 12 metros, sino de 7,2 metros. Nos pide que calculemos la altura, pero lo que sí que sabemos que es, como es en el mismo momento y en un lugar cercano, el ángulo que forma el Sol es el mismo. El ángulo sigue siendo ese 22 grados, 37 minutos, 12 segundos. Bueno, pues en este caso, aquí fijaros que tenemos un ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa, estamos otra vez ante la tangente. Tangente de este ángulo 22 grados, 37 minutos, 12 segundos será igual a cateto opuesto que es x entre la hipotenusa que es 7,2. Esa tangente nos da 0,417, lo podéis hacer, pero yo lo sabía ya antes porque lo he visto de aquí. Fijaros, era esta, ¿vale? La tangente del ángulo sabíamos que era 0,417 y como es el mismo ángulo, pues no hace falta que lo vuelva a hacer, pero si lo hacemos, pues nos va a dar lo mismo. Tendríamos que 0,417 es x entre 7,2 y pasamos el 7,2 multiplicando. Y si hacemos esta operación tendremos la altura del nuevo poste que nos da 3 metros. Que sería la solución al apartado C.